Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Ya después de sus prácticas de hospital, ¿sí? Y ahora no Sí, tuvieron doctor. casos de otorrino el día de hoy, No, doctor. ¿no? Ay, qué mal, hombre. Sensoriales ayer, ¿no? Casi no lo El mío, escuchamos, doctor. el mío, ¿ya está bien? ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Decíamos que ayer nos quedamos con lo de hipoacusias sensoriales, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a comenzarle para irnos temprano, ir a hacer, ¿cómo se llama? La meme, como dicen, ¿sí? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, bien. Muy bien. Bueno, la clase pasada nos quedamos en hipocausias de causa traumáticas. Siguiente, porfis. Bueno, esta es una de las hipocausias, pues, muy importantes. Hipoacusias. Hipoacusias muy importantes, ¿por qué? Porque estas pueden ser tanto por ruido, que pues pueden ser sonidos intensos o continuos, cambios de presión de aire, inmersiones bajo el agua, como lo vimos hace como 2 clases, por altura, y pues también hay muchas otras causas, ¿no? Ujú. Como resultado, vamos a tener aquí una pérdida auditiva que puede ser conductivo, sensorial o mixta. Puede ser, estas pueden ser tanto temporal como permanentes. Y sus factores etiológicos son los barotraumatismos, pues por vuelos en planeadores, como lo mencionamos hace algunas clases, globos aerostáticos, compresión y descompresión súbitas por inmersiones bajo el agua, detonaciones explosivas y traumatismos sonoros craneoencefálicos. Por ejemplo, lo del barotraumatismo por el vuelo en planeadores, no sé si se han dado cuenta que cuando están en un avión o así, a veces se tapan los oídos. Y esto pasa más cuando, la, por ejemplo, en las avionetas que no son presurizadas, se tapan muy feo los oídos y hasta puede haber dolor. Muy bien. Y la compresión y descompresión súbita por inmersiones bajo el agua, igual no sé si han escuchado que cuando se meten como a bucear o así, hay una presión pues distinta y se tapan igual los oídos. Y también ese sería como un ejemplo. Y las detonaciones explosivas, han habido casos de niños que están como con pirotecnia y por el sonido tan fuerte se les rompe el tímpano. Entonces No, también ese es niños, otro. niños y todas las edades, ¿eh? Eso es, decía yo que aquí en Oaxaca, acuérdense que bailar los toritos en las fiestas patronales de los pueblos, les explicaba que el otro día casi todos los otorrinos de Oaxaca tenemos pacientes
que en las fiestas patronales bailan los toritos, entonces el tronidero de cohetes es muy cercano al oído y se les revientan los oídos. La membrana se rompe. Muy bien, síguele. Siguiente, por favor. Aquí en el traumatismo sonoro, los agudos pues van a ser más traumáticos que los sonidos graves. Y en los traumatismos craneoencefálicos vamos a tener dos tipos. El primero es una fractura del peñasco temporal, que son fracturas timpanolaberínticas, y estas van a estar desde el oído medio hasta el oído interno, y fracturas extralaberínticas, y estas van a corresponder al oído medio solamente. Y el Ok, tipo 2, aquí no habría una fractura del peñasco, como podemos pues, ver en la imagen cuál es el peñasco. ok. Siguiente, por favor. Regrésate tu diapositiva anterior. Ya, la anterior. Este es acuérdense que la palabra ese barotrauma es lesión por presión. O sea, los varos o varin, que quiere decir presión. Entonces son lesiones por presión y eso ya también que ustedes dicen, lo habían comentado y lo hemos visto también de la compresión de que se genera en el conducto auditivo externo. Y una cosa que es importante que mencionas en las inmersiones bajo el agua, ya quedamos que la presión atmosférica es a nivel del mar son 750 milímetros de mercurio, que es lo que se conoce también como un bar o un paxel que le llaman, y es la presión de la atmosférica, de una atmósfera de presión. Bueno, en el agua, por cada 10 metros que se sumerja uno, o sea, equivale a una presión, a una atmósfera de presión atmosférica. Entonces, imagínense la presión que reciben los oídos por cada 10 metros que se pueden sumergir. Si han visto ustedes las películas de buzos y profundidad, entran con cobertura de la cabeza, se cubren completamente todo para evitar exactamente ese tipo de lesión en el oído, ¿no? Y sobre todo causar problemas de barotrauma severo intenso. Y una cosa que cuando el barotrauma es muy intenso, nos puede afectar el vestíbulo y eso originar que se pierda uno, se desubique uno completamente, ¿no? Muy bien, ahora sí, ya continúa, le contó. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto, ¿sí? ¿No? Entonces continuamos. Síguele. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las hipoacusias centrales. Es el siguiente tema o la Sí. siguiente clasificación de las hipoacusias. Estas hipoacusias centrales también son bien conocidas como afasias sensoriales, porque las afasias pues van a ser este trastorno del lenguaje que hace que exista una dificultad para leer, escribir o expresar lo que se quiere decir. Es por eso que estas hipoacusias centrales pues se denominan como la sensación del estímulo percibido va a carecer de sentido o en sí de un significado simbólico. Y aquí en estas hipoacusias la anormalidad o la afección se va a encontrar entre el núcleo coclear y la corteza auditiva, ¿no? Va a ser más, Sí, más interno o más allá del oído interno. muy bien. Y bueno, clínicamente, pues el paciente que padece de estas hipoacusias centrales, pues sí va a escuchar o sí va, bueno, a percibir los sonidos, pero no va a entender el mensaje que se le quiere transmitir, ¿no? O sea, va a escuchar, pero no va a entender en sí el mensaje o lo que se le quiere decir. No tiene La siguiente, significado para él, o sea, al paciente no le encuentra significado a lo que escucha. O sea, vamos, acuérdense que el otro día les comentaba yo que una de las funciones superiores a nivel de la corteza cerebral es darle simbolismo al lenguaje, ¿no? O sea, con una sola palabra
abarcamos un concepto enorme, gigantesco, ¿no? Hemos ponido, por ejemplo, la palabra mamá, no todo lo que significa. Pero si hablamos ya ahorita, por ejemplo, a la altura en que estamos todos ahorita, ustedes, por ejemplo, ya como alumnos de prácticamente terminar una carrera, pues ya una palabra para ustedes tiene un significado enorme, o sea, todos los conceptos que se puedan manejar ya implican un conocimiento previo y obviamente la amplitud del significado que le demos, pues va a depender de de todo el proceso de aprendizaje que se ha tenido. Y aquí, esto, curiosamente, estos pacientes, pues digo, no le dan significado a lo que escuchan, ¿sí? O sea, el paciente voltea, sigue el sonido, se mueve, pero él no entiende lo que está diciendo la palabra, lo que se le está diciendo. O sea, no le está dando significado. Que esa es una de las cosas más angustiantes que puede haber un paciente, ¿no? ¿Sí? Muy bien, síguele. Bueno, y como ya había comentado, pues en estos cuadros la anormalidad se va a encontrar mucho más interior o más adentro del oído interno. Y pues aquí se podría mostrar una dificultad desproporcionada para comprender o procesar el lenguaje relativo mediante el audiograma. Y pues estas hipoacusias centrales se pueden clasificar en dos grupos. El primero que son las afecciones lesionales y el segundo que son las afecciones funcionales. La siguiente, Ok. por favor. Bueno, dentro de la primera división de estas hipoacusias centrales, pues son las afecciones lesionales y pues estas son más que nada unas anomalías en sí, en el tronco cerebral. Y un ejemplo de estos pueden ser los síndromes de compresión intrínseca, extrínseca o de compresión vascular. Estas afecciones lesionales pues van a producir sordera de percepción y algunas alteraciones del sistema de los sonidos y pues pueden verse afectadas regiones corticales y también regiones subcorticales. Ujú. La siguiente, por favor. Bueno, el siguiente grupo, que son las afecciones funcionales, estas en sí van a suponer procesos, pero en estos procesos no es posible evidenciar alguna lesión aparente. Por eso es que son denominados como funcionales. Y aquí hay trastornos centrales de la audición y grados diversos en la facultad de identificar los mensajes auditivos. Aunque este último grupo, pues son divisiones de las hipoacusias centrales muy frecuentes, casi no son ¿Cuáles ejemplos vistes? frecuentes pues, dentro de la clínica. ¿En qué padecimientos? ¿Mande? ¿En qué padecimientos vistes esto? O sea, ejemplos. Acuérdense que este es el punto clave, ¿no? De esto, ¿no? O sea, va uno a hacerlo. Esto lo sacaste del Fajardo, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que viene en el Fajardo prácticamente. Pero también ahí viene mencionados en qué padecimientos vamos a encontrar este tipo de trastornos. Por ejemplo, un momento dado de las otras, regrésate a tu diapositiva anterior. Eso, lo que dice que hay una lesión que puede ser cortical o subcortical. Por ejemplo, ¿qué patología o qué padecimiento tenemos que pueda ser representativo en este tipo de pacientes? ¿Sí lo viste o no lo viste? Y es No pregunta para, recuerdo. es No pregunta recuerdo para opción. todos. Acuérdense que cuando preguntamos una cosa así,
No es nada más el que está exponiendo el que tiene que contestar, ¿no? Sino todos, ¿sí? A ver todos, ¿qué se les ocurre que pueda haber de este tipo de patología? Eventos cerebrovasculares, doctor. Esas son las otras, fíjate. Exactamente, se lesiona el tronco cerebral y aparentemente no hay ninguna, o sea, unas hemorragias de tronco en un momento dado, pues, pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de lesiones corticales y subcorticales. Entonces, por ejemplo, la esclerosis lateral, la esclerosis en placas, la esclerosis múltiple que se llama, va degenerando toda la sustancia blanca. ¿Sí? Y se degenera parte de los núcleos grises centrales. Entonces, acuérdense que eso es una patología, es un padecimiento, si lo vieron, o lo van a ver en neuro cualquiera, se llama esclerosis múltiple, entonces va dañando y va atrofiando la corteza. Entonces, al irse atrofiando la corteza, obviamente se van a perder las funciones superiores. Y acuérdense, la comprensión del lenguaje es un proceso cortical, es un proceso superior que tenemos. Ya, lo hemos mencionado que es un proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, vamos, es un ejemplo de que pueda tener. Y hay otros, por ejemplo, es un momento dado que afecta a la corteza, o sea, inclusive desde alteraciones de tipo inmunológico, y también se afecta, y entonces hay una, vamos, lo que decimos, o sea, el paciente percibe los sonidos, voltea, se orienta hacia el sitio donde se generen, pero no le está dando significado a lo que pueda estar escuchando. Y es bastante normal. Y la otra, lo que tú mencionas, a nivel central, por ejemplo, las hemorragias en un momento dado de tronco, de mesencéfalo, se daña el mesencéfalo y obviamente se pierde toda la conexión hacia la corteza. Entonces ya, hasta ahí llegamos, ¿no? Desde el punto de vista, ¿sí? Afortunadamente son poco frecuentes, pero sí tiene uno que pensar en eso, ¿sí? Y es un equivalente a una hipoacusia central. Muy bien, ¿qué más? Y acuérdense que ahora sí ya les hemos mencionado, ¿no? Acuérdense que cuando pasamos en esto, y los dos estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, o sea, palabrita que pongan aquí en la diapositiva, acuérdense que de repente se me sale la bilirrubina y les puedo preguntar qué fue lo que pusieron ahí, ¿no? Porque también de eso se trata. Acuérdense que lo que ponemos, tenemos que ver qué cosa es lo que estamos poniendo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Y eso, acuérdense que es retroalimentación para todos nosotros. Ayer quedamos que íbamos a ver una patología que me agarraron de Brox y que le dije de plano, no sé ni qué idea, no tengo ni la menor idea qué es. ¿Quién fue a buscar eso? ¿Hubo alguien que lo buscara o que nadie lo buscó? Chirel, no encontraron ninguno de tus compañeros eso. No, doctor. Patología de Bronx, decía. Ándale, sí, lo vimos ayer, les dije qué cosa es. Y le digo, porque eso sí no tengo ni la menor idea de qué cosa era. ¿Mm? Yo la verdad lo busqué y solamente me salían que eran lesiones. O sea, eran lesiones como en el cuerpo, como si fueran nódulos, pues es que no sé si eran nódulos, eran como, pues tenían lesiones en la cara. Sí, es una lesión nodular, es un tipo nodular, es un problema granulomatoso, es una enfermedad granulomatosa, ¿sí? O sea, y que obviamente los granulomas generan tipos tumorales que se llaman, semejan algo de tipo tumoral, ¿sí? Para que vean que sí tuve que ir a buscarlo, ¿eh? No me quedé convencido con lo que era, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a seguirle. Sígale. Muy bien, Monserrat. Sígale. ¿Qué sigue? Sobre la detección, la evaluación y el diagnóstico. Ok, sale. La siguiente, por favor. Bueno, respecto a la evaluación y el diagnóstico en sí de las hipoacusias centrales, pues debemos de tener en claro que todos los sujetos que cuentan con alguna disminución de la audición, la cual sea detectable, pues se van a considerar como personas hipoacúsicas
o personas coloquialmente sordas. Ujú. Y pues tenemos que recordar también que la ausencia total de la audición pues va a ser conocida como anacausia. Anacusia, ¿Anacusia? Ah, bueno. anacusia. Bueno, La pérdida completa total es anacusia, ¿sí? bueno, primero pues vamos a tener que detectar y cuantificar la hipoacusia y por ende determinar la etiología. Y la hipoacusia pues va a equivaler a niveles de pérdida de la audición y la incapacidad dentro de esta patología pues va a ser directamente proporcional a la pérdida, ¿no? Entre mayor sea la pérdida de la audición, pues mayor va a ser la incapacidad que va a sufrir el paciente. Y pues esta incapacidad pues va a ser la imposibilidad o la dificultad de captar y comprender la voz hablada, en sí lo que es el lenguaje, no va a poder comprender en sí el lenguaje y pues también de recibir los estímulos sonoros ambientales. También va a verse afectado, aunque en menor cantidad, la Bueno, aquí lo percepción de los importante, sonidos aquí lo ambientales. importante, acuérdese, es la detección temprana. O sea, entre más temprano se pueda detectar un problema. O sea, por ejemplo, en el caso ya de las hipoacusias sensoriales, que ya quedamos que no tienen, que no hay manera de corregirlas, porque acuérdense que son permanentes, ya quedamos que eso no hay manera de que lo pueda uno corregir, pero sí puede uno rehabilitar al paciente. Y acuérdense que de eso depende exactamente qué tanto le pueda uno rehabilitar. Y entre más temprano se detecte, mayores son las posibilidades de poderlo rehabilitar. ¿Y cuál sería el proceso de rehabilitación que estaríamos hablando? Pues acuérdense que hay una cosa que es el lenguaje de los labios, el paciente, la lectura lectolabial que se llama, o sea, aprenden a leer los labios, y la otra que es el lenguaje de los sordomudos, que es el lenguaje de las señas. O sea, de eso trata y rehabilitar y meter a la sociedad al paciente. ¿Sí me escucharon? Sí, doctor. Ok. Entonces, síguele, por favor, sí, ya te interrumpí. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, esta diapositiva va en sí a lo que acaba de comentar el doctor, sobre la importancia de detectar a tiempo o lo más pronto posible estas ciertas deficiencias del sonido. Esto porque en niños, pues la capacidad de adquirir el lenguaje normal, pues va a comprender la edad de los 9 hasta los 15 meses. Y cualquier modificación en este proceso de adquirir el lenguaje, pues debe reconocerse y diagnosticarse a partir de los 6 meses o antes de los 6 meses. Pero por lo general, pues el diagnóstico siempre se logra hacer aproximadamente en los 2 años y medio de edad. Y pues en sí como es un poco tardado el diagnóstico, pues va pues a sufrir más pérdida en la capacidad pues, de adquirir correctamente el lenguaje o de desarrollar adecuadamente la inteligencia. De hecho, uno de los problemas que se presentan es, y ustedes van a tener, porque recuerden que ustedes son los médicos de primer contacto, es el paciente con el retardo en el lenguaje. Yo que siempre les pregunto, y es para, acuérdense que es para todos, ¿a qué edad ya empezamos a hablar en promedio? Acuérdense que comentamos un día que la primera palabra que casi en todos los idiomas se dice la de mamá, ¿no? O sea, más o menos a qué edad comenzamos ya a tener lenguajes, a darle forma al lenguaje. No les digo que se acuerden de sus primeras palabras, porque no nos acordamos, no tenemos memoria de eso, ¿no? Pero casi siempre escuchamos que la familia dice, fulanito de tal, a tantos meses ya estaba hablando.
Y a los otros, no, pues ni el año había cumplido y ya comenzaba a hablar. Entonces, más o menos en promedio, ¿a qué edad comenzamos con el lenguaje? ¿A los 2 años, doctor? Aproximadamente No, Al año, ¿no? al año, en al promedio. año. En promedio, todos los textos y todos mencionan que entre los 8 meses y los 14 meses, o sea, son las variables que estamos hablando, o sea, ya es cuando ya empezamos a tener el lenguaje, o sea, las primeras palabras, ¿no? De mamá, a señalar y empezar a decir y a tratar ya de empezar a formar. Y es más o menos lo que dice, ya en promedio entre los 24 meses, o sea, los 2 años, ya empezamos a tener y a pedir y a orientar las cosas. Ya empezamos a tener. Pues una de las cosas de angustia que puedan presentar los papás jóvenes con sus niños es que de repente vean a su hijo que a los 3 años no habla, o sea, tiene un retardo en la adquisición del lenguaje. Y lo peor de todo es cuando llegan y le preguntan, le dicen ustedes que son los de contacto, dicen, oiga, es que este es mi tercer hijo y los otros dos a los 8 meses o al año y eran unas auténticas cotorras, eran unos pericos y hablaban y parlachines. Y este ya lleva 3 años y no le sacamos una palabra completa, ¿no? Entonces, obviamente, ya les sé a ustedes que lo que se va a buscar, pues si vamos viendo un pequeño a esa edad que no articula el lenguaje todavía, entonces las posibilidades que tiene pues, son dos. Una, que tenga un problema auditivo, o sea, que tenga una hipoacusia o una anacusia, o sea, y no haya formado todavía el lenguaje. Y la otra, ¿no? Que es dramática cuando se la dicen los papás, ¿no? Que sea un niño con un problema de un retardo psicomotor, o sea, que todavía no tiene la edad mental, o sea, la cronológica ya la repasó, ya la rebasó, pero la edad mental no le da todavía para hacer lenguaje, ¿no? Los dos diagnósticos son bastante crueles para la familia, ¿sí? ¿Sí? Pero entonces ahí eso tiene uno que hacer las pruebas y empezar a ver qué cosa es lo que está pasando, ¿sí? Muy bien, síguele. Bueno, pues con respecto al diagnóstico, existen 3 pruebas auditivas, las cuales pueden realizarse, la primera dentro de los 6 a 9 meses, la segunda puede realizarse de los 18 a los 24 meses de edad, y pues la tercera prueba pues puede o debe realizarse más bien un poco antes de que el niño comience su actividad escolar, que es alrededor de los 3 años, que es donde pues ingresa al jardín de niños, ¿no? Al preescolar. Bueno, esos son el tiempo cuando se puedan hacer las pruebas auditivas, pero acuérdense que ya les he mencionado mucho que hay sospechas, ¿no? O sea, en un momento dado y sobre todo leo que es la angustia de los papás cuando se sospeche que el niño tuvo un problema ya desde el embarazo, la mamá, como mencionaron ahorita, con las prenatales, o que tuvo en los primeros meses, los primeros días de nacimiento, o bien desde el mismo momento del parto. Entonces, tiene que evaluarse. Y obviamente se van a evaluar, esos pacientes con ese tipo de problemas se tienen que ir evaluando conforme vayan creciendo para ver si logran superar y si no, para empezar a hacer el proceso de rehabilitación que se pueda ver. Muy bien, síguele. Esto sirve para recordarles cuáles serían las pruebas más precoces que se pueden hacer, que estén al alcance de todo el mundo. Ya las mencionamos. ¿Cuál sería la prueba más precoz que tenemos, que se puede realizar, que no es invasiva y que se puede realizar en cualquier lugar? Pueden ser las emisiones otoacústicas. Sí, acuérdense que eso, es más, hasta pues se los preguntamos a veces, ¿no? ¿Cuál es la prueba más inocua, inicial, que se puede hacer desde el mismo momento del parto? O sea, recién salido producto, sea cesárea, sea parto vaginal, o sea, las emisiones otoacústicas, ¿no? Y acuérdense que ya les dije que eso no nos dice el nivel de audición que pueda tener el pacientito, sino nos dice simple y sencillamente que la cóclea está funcional, que está activa, ¿sí? Obviamente, acuérdense, si tenemos un pacientito que tuvo un problema de hipoxia neonatal severo, pues hay que pensar que va a tener complicaciones y secuelas. Y eso, acuérdense, ya sería una hipoacusia de tipo central. O sea, neurológicamente no está
íntegro o queda con secuelas de tipo neurológico que obviamente le va a limitar su proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso, digo que es dramático, pero acuérdese que ustedes ya lo están viendo en obstetricia. ¿Y qué tan frecuentes son las distocias? Una de cada 200. Entonces, véanse, imagínense nada más el porcentaje que se pueda generar con esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, creo que es, y de veras, cuando hay pacientes con un nivel más o menos, no enorme, pero un nivel educativo promedio ya que pueda responder, saben que decirle, oiga, tardó su niño en respirar, o tuvimos que reanimarlo, o tuvimos que meterlo a pasarle oxígeno, o meterlo en la incubadora, empieza la angustia de los papás, ¿eh? Empiezan las angustias de los papás de saber cómo puede desarrollarse ese pequeño, ¿no? Y entonces esta prueba de emisiones autoacústicas es fundamental, y yo que es el tamizaje neonatal, es fundamental para que podamos valorar estos pequeñitos, ¿no? Muy bien, sígale. ¿Qué sigue? La siguiente, por favor. Bueno, esta es otra prueba igual diagnóstica, que es la respuesta auditiva del tallo cerebral. Que pensé que era la más prematura o la prueba No, no, más utilizada. acuérdense que de esta sí les mencioné, que es la audiometría por potenciales evocados de tallo cerebral, o sea, la respuesta auditiva de tallo cerebral. O sea, esta es muy sofisticada, es muy elaborada. Esta requiere, les decía a ustedes, que el pequeñito esté con sueño fisiológico, se tienen que colocar los electrodos, o sea, y la máquina es tremendamente sensible para las respuestas. Esto sí se los mencioné, que había la audiometría por potencial. No, los potenciales, acuérdense, las emisiones autoacústicas nos quitaron un problema enorme de encima, porque los potenciales los metemos en niños cuando las emisiones autoacústicas son negativas. Si la respuesta que nos da las emisiones autoacústicas es que no hay respuesta en la cóclea, entonces les pedimos la audiometría por potenciales evocados, porque esta sí es, acuérdense, sofisticada, elaborada, y les comentaba a ustedes que antes era bastante costosa, ¿no? Hasta que contamos ya aquí en Oaxaca con equipos de potenciales evocados. Pero esta sí nos mide, fíjense bien, esta sí nos mide el nivel auditivo del pacientito. Y también es independiente de la cooperación de él, ¿sí? Pero sí requiere mucha, vamos, la tecnología requiere, ¿sí? Muy bien, como dices tú, los resultados, si los potenciales, digo, si las emisiones autoacústicas salen negativas y metemos potenciales evocados y los potenciales evocados también salen, que ahí si hay lesión, bueno, ya, ahí sí ya le decimos a la familia, ¿sabe qué? El problema está que no va a haber respuesta, no va a haber audición y hay que rehabilitar, ¿sí? Muy bien. Es lo que decíamos, las emisiones acústicas. Acuérdense que les decía a ustedes y les comentaba que curiosamente la cóclea produce sonido. Entonces los sonidos generados durante la cóclea son los que se van a captar. Muy bien. ¿Qué sigue? Pues ahora sí lo que son las emisiones autoacústicas, que es lo que había comentado, Sí, que es digamos, por así decirlo, la prueba de elección, la más prematura. Y pues sí, estos van a ser pues sonidos que se generan dentro de la cóclea normal y pues van a poder grabarse en el canal auditivo externo. Estas emisiones autoacústicas pues se dividen en dos clases, ¿no? Como ya lo comentó, las emisiones autoacústicas espontáneas y las emisiones autoacústicas evocadas. sí. Y pues Muy una bien. vez que son pruebas negativas, pues entonces ya pueden pedirse o solicitarse pruebas diagnósticas pues más convencionales, que es por lo general se pide sí se pide la audiometría de juego o la audiometría de voz hablada. Pero acuérdate que eso ya es cuando son los niños adultos, perdón, los niños ya más grandes, ya más creciditos, que ya puede haber respuesta en un momento dado.
Y ahorita estamos hablando de los pequeñitos prácticamente recién nacidos, ¿no? O sea, o que están pequeños, o sea, que todavía no tienen capacidad de respuesta, ¿sí? Ya cuando entramos en audiometría de juegos, en distracción, audiometría, ya habitualmente estamos hablando de niños en promedio entre los 3 y los 5 años de edad mínimo, ¿sí? En donde ya empezamos a ver respuestas a que jueguen, a que observen y que vean diferencias de figuras que puedan orientarnos en esto. Muy bien, síguele. Sí, como comenta, pues estas son, las autoacústicas son para neonatos. Ya, Sí, pues, las siguientes pruebas ya son para niños, bueno, yo encontré que eran de los 2 años en adelante, lo que es, las pruebas de lenguaje, que es la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estas ya son las pruebas de lenguaje, pues ya van a ser para niños mayores de 2 años, los cuales, como bien lo mencionó, pues ya son capaces de, pues de pronunciar algunas palabras o también de nombrar o reconocer objetos que son familiares, ¿no? Objetos sí, cotidianos. Y pues estas pruebas pues van a exigir que los objetos mostrados al niño, recalquemos otra vez, mayor de 2 años, tiene que identificar estos objetos y pues que tiene que comprender una lista fonéticamente equilibrada de todos los sonidos del lenguaje, tiene que emitir el sonido de la palabra en sí, del objeto, pues tiene muy que bien. tratar de decir el nombre del objeto y pues tiene que, el sonido, la palabra que diga el niño tiene que parecerse al nombre real del objeto. Ujú, bien. ¿Qué sigue? Sigue lo de la audiometría tonal, Ujú, que pues va a requerir el audiómetro y pues una cámara sonamortiguada, ya es un poquito más convencional. Y se va a encargar pues, de detectar los umbrales mínimos de la audición y pues va a examinar la vía aérea y la vía ósea. Esto ya lo había mencionado usted en la clase, en nuestra última clase presencial. sí, Y pues para recordar, pues la vía aérea pues va a implicar la transmisión o la conducción del sonido y va a representar toda la mecánica física y funcional del oído externo y del oído medio. Y pues la vía ósea, esta va a representar en sí la función sensorial del oído interno, que es en sí la percepción del sonido. sí, acuérdense que las limitantes de este estudio es lo que seamos que el paciente entienda, o sea, que ya tenga capacidad de comprensión para que las indicaciones de respuesta que pueda haber las pueda uno registrar. O sea, requiere la cooperación del paciente. Entonces, no se puede hacer en pacientes inconscientes, no se puede hacer en pacientes con retraso mental. Miren ustedes que pacientes desafortunadamente con retardo psicomotor no van a entender la explicación y no va a haber respuesta. Y la otra es en pacientes que están inconscientes, pues obviamente no hay cooperación y no se puede realizar. ¿Sí? Muy bien, sí. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la logoaudiometría, o es la que es bien conocida como audiometría de voz hablada o fonoaudiometría, que es un poquito más, más avanzada y pues va a ser una prueba de rutina junto con la audiometría y la impedanciometría. Muy bien, nos conectamos.
¿Ya comienzo? Sí, sí, por favor. Bueno, eh, ahora vamos a hablar sobre la logoaudiometría. Ya les había mencionado que también es conocida como la audiometría de voz hablada o, o la fonoaudiometría. Esta va a ser igual una prueba de rutina que va a ser acompañada de la audiometría y de la impedanciometría. Pues esta prueba va a hacer dos mediciones, ¿no? La medición de sensibilidad y las mediciones de comprensión. Dentro de las mediciones de sensibilidad, estas van a ubicar el nivel más bajo en el cual el paciente, en este caso el niño, puede comprender la voz y pues va a ser considerado como el umbral mínimo de audición. Y pues aquí usualmente son usadas las palabras, entre comillas, testigos, que son decirlo, dos sílabas con algún valor de pronunciación similar. Y son palabritas cortas, de 1 a 2 sílabas máximo. Muy bien. Y pues las mediciones de comprensión, estas van a evaluar la comprensión de la voz a partir pues del umbral que se obtuvo en la medición de sensibilidad. Muy bien. La siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de impedenciometría. Como ya lo había comentado igual el doctor en la última clase pasada, un poco acerca de este estudio. Y pues bueno, la impedenciometría acústica pues va a realizarse para medir precisamente la respuesta que tiene el oído medio ante algún estímulo sonoro, o sea, ante un sonido. Esta prueba pues se realiza para evaluar su funcionamiento y cómo está su movilidad y la integridad de la membrana timpánica. Recordemos que esta membrana timpánica pues va a generar vibraciones ante una onda de sonido, como ya lo había explicado antes. Y también la continuidad de la cadena de los huesecillos del oído medio, que es el martillo, el estribo y el yunque. Entonces, cómo va a evaluar la movilidad y la integridad de estas estructuras. Muy bien. Ay. Bueno, entonces la timpanometría se obtiene en una representación gráfica del complejo tímpano-ocicular. Entonces, esta representación gráfica, pues ya algo así había comentado el doctor en la última clase pasada, la última clase presencial que tuvimos, en cómo se van a ir registrando los datos, pero más adelante les voy a decir cómo se hace. Entonces, pues bueno, ¿cómo es que se hace este estudio? Pues primeramente vamos a necesitar de un instrumento que se llama impedanciómetro. Entonces, este impedanciómetro pues va a tener ciertos niveles en los que va a actuar y se va a obtener esta información. En primera instancia tenemos que va a ser un emisor de sonido, es decir, va a emitir un sonido, una onda de sonido. Esta onda va a entrar a través del oído externo, entra hasta llegar a lo que es la membrana timpánica, aquí lo podemos ver. Entonces, entra donde está la membrana timpánica y parte de esta onda también va a llegar a lo que es a los huesecillos del oído medio. Sí. Ajá, y hasta llegar hasta la parte más interna. Pero va a haber una parte de este sonido que se emite que se va a retornar. Entonces, una parte entra, pero otra parte se retorna y esta va a ser captada por el captador de sonido. Este captador de sonido precisamente va a medir la presión sonora, o sea, la presión del sonido del oído. Entonces, se emite el sonido, una parte regresa, la capta el captador de sonido. Y aquí tenemos igual, por último, el tercer nivel es una bomba de aire, es decir, que esta bomba de aire va a enviar cierta presión dentro del conducto externo, que va a ir al oído medio y va a medir las hiper o hipopresiones. Entonces, es prácticamente como
va a funcionar este hiperansiómetro y cuáles son los niveles que actúan para poder sacar estos datos. Bien. Entonces, unas definiciones que nosotros debemos de tener en cuenta para poder hablar de esto es impedancia y compiancia. La impedancia dice que es la resistencia al paso del sonido. Es la resistencia que se va a oponer, por así decirlo, a este sonido. Y la compiancia es la facilidad a este. Entonces, uno se opone, uno es resistencia y otro es facilidad. Ok, muy bien. Ajá, son dos términos que es importante. Son Entonces, contrarios. ajá. Entonces, la timpanometría pues mide la complancia, es decir, la movilidad de este tímpano o membrana timpánica. Y pues bueno, aquí unos valores, ¿no? Tanto en adultos como en niños. Entonces, la confianza, lo normal en adultos va a ser de 0.3 a 1.6 mililitros. No, ajá. Sí. Y en niños va a ser pues menor, ¿no? Va a ser de 0.2 a 1.7. La presión, pues va a ser aquí también en adultos, de 50, de más 50 menos 100, y en niños va a ser de más 50 menos 150. Y el gradiente, pues igual va a ser en adultos, pues va a ser lo igual, tanto en adultos como en niños. Y esos son los valores normales. Cuando hay alguna variante en esos valores normales, pues ya podemos determinar qué tipo de hipoacusia o qué tan grave es su hipoacusia. Entonces Más que aquí nada, acuérdense que qué tan grave va siendo la capacidad que tenga de moverse esa membrana, ¿no? Que obviamente se traduce en hipoacusia. Muy bien, síguele. Ajá. Entonces, también eso ya lo había mencionado el doctor en la clase presencial. Entonces, aquí tenemos un timpanograma de, pues, de una audición normal, ¿no? Como ya lo había puesto en la tabla de la diapositiva anterior, pues la complianza va a estar normal, igual las presiones van a estar normales, entonces podemos ver esta como semicurvitas acá, que va a estar dentro de los rangos normales, dentro de los parámetros normales, entonces esta va a demostrar una audición normal. También podemos ver este timpanograma en hipoacusia del oído interno, hipoacusia del nervio acústico, hipoacusia neurológica central o etoesclerosis en etapa inicial. O sea, no va a haber mucha variabilidad. Nos va a dar una curva totalmente normal de tipo A, Ajá. porque no se está afectando obviamente lo que se vio ahorita, que es la impedancia, no que es la resistencia. O sea, en Ajá. este tipo de padecimientos no hay la resistencia más que la normal, y ahí la que funciona más importante es la facilidad para la transmisión, que sería la complianza, ¿sí? Muy Ajá. bien, pero muy bien, o sea, está muy bien. Síguele. Sí. Y ahora vamos con impedenciometría de alta frecuencia, que lo va a explicar mi compañero. Sí, bueno, como ya nos mencionó nuestra compañera Araceli, en este caso la impedenciometría de alta frecuencia no es más como, hasta su nombre lo dice, pues ese se realiza con la presentación de estímulos de frecuencias mayores a 220 Hz y nos va a arrojar o nos va a distinguir dos componentes, que es en este caso la susceptancia y la conductancia, que no es nada más que eso, pues el aumento de la frecuencia en este estudio Muy para bien. encontrar estos componentes. Y existen otras pruebas convencionales que nos van a ayudar a saber específicamente cuál es la afección. Aquí tengo una lista donde menciona todos los estudios que nos dice que son las pruebas de reflejo acústico, Acústico. pruebas del decaimiento o agotamiento del tono, audiometría de Bequesi, Ve que función de sí. desempeño. Ajá, con palabras fonéticamente equilibradas en relación con la intensidad, índice de corta sensibilidad o incremento, prueba de equilibrio de volumen vía oral o alterado,
agotamiento del reflujo acústico o prueba de glicerol para la enfermedad de Meniere. Sí, muy bien. Hay una serie, como ustedes lo están viendo, acuérdense que les decía yo que no es audiometría, sino audiometrías, porque son muchas y es en plural. Y vamos, ¿y por qué? Porque acuérdense que tenemos, bueno, ya no es el campo con ustedes, pero para con nosotros, a veces se tiene que determinar, hay lo que llamamos simuladores, eh, algunas personas en Estados Unidos, por ejemplo, muchos dicen que no quieren hacer el servicio militar y fingen que no escuchan, que tienen problemas auditivos. Entonces se meten muchas pruebas en donde se busca bloquear o engañar, enmascarar o desestabilizar a los pacientes. Y entonces se recurre a toda una serie de pruebitas, como lo están viendo ustedes, en donde la idea es ver que realmente el paciente no esté fingiendo su problema. Y otras, al contrario, ¿no? Otras en pacientes que son de tipo laboral, en donde la verdad sí se afecta la audición, y es el trauma sonoro de tipo crónico que nos llega a dar hipoacusia, o sea, a largo plazo. Ustedes han oído que pacientes que trabajan en ambientes ruidosos tienen alteraciones auditivas a largo plazo. Entonces ahí tiene uno que actuar en consecuencia, o sea, demostrar que sí, efectivamente, el tipo de actividad que realizó esta persona sí le afectó su cuestión auditiva. Entonces, se emplean muchos otros, ¿cómo se llama? Recursos que en un momento dado nos dan eso. Habitualmente, cuando ya entramos en este tipo de situaciones en donde se tienen que valorar la capacidad laboral, afortunadamente no somos los otorrinos los que tenemos que tomar la decisión, sino son los audiólogos, porque los audiólogos son los que manejan fundamentalmente este tipo de equipos y este tipo de aparatos. Y bueno, nosotros en el ISSSTE, inclusive cuando tenemos pacientes que entramos ya en conflicto de tipo laboral, nosotros los vemos, los revisamos, valoramos que la integridad de la membrana, conducto, espacios y todo lo que pueda generarse esté normal. Y ya para efectos de las pruebas con validez legal, se los mandamos al servicio de audiología para que hagan todas las pruebas que sean necesarias para ver si realmente corresponde o no. Y también un tipo de pruebas que se hace porque, vamos, hay pacientitos con retraso psicomotor intenso severo, pues que no se van a poder rehabilitar o su rehabilitación es muy pobre. Vamos, un pacientito con una anacusia, pero con un coeficiente intelectual alto, se va a aprender su lenguaje de señas, va a hacer la lectura lectolabial y se va a ambientar en el medio ambiente. Digo, va a ser útil a la sociedad, por así decirlo. Pero cuando un niño con un retraso mental, pues no va a tener capacidad de aprender. O sea, no tiene capacidad de aprendizaje, se va a quedar limitado, va a ser una carga desde el punto de vista para la familia, y por lo ahí tiene uno que determinar que desde el punto de vista se considera su discapacidad. Ahí sí ya entramos en el terreno de las discapacidades, pero se tiene que hacer todo el seguimiento completo, ¿no? Obviamente hay padecimientos en donde caen por su propio peso. Vamos, un niño, un Down profundo, acuérdense que de los Down, son de Down superficiales a Down profundos. Entonces un Down profundo, pues no va a tener esa capacidad, ¿no? Y entonces muchas de estas pruebitas tenemos que estarlas viendo y manejando con ellos. No sé si amplíe o aclare algo de esos tipos de problemas o alguna pregunta que tengan. ¿No? Muy bien, ¿qué sigue? Sí, pues más que nada es eso, nada más. Como dice el doctor, o sea, hay distintos estudios que nos van a ayudar a darnos un mejor diagnóstico y con ello, pues el tratamiento adecuado, ¿no? Para el tipo de afección que va a tener el paciente. Muy bien. Gente. Bueno, ahora vamos a ver la magnitud de las hipoacusias. Bueno, aquí en su prevalencia, va a ser aproximadamente de 1.5 a 6 casos por cada 1000 nacidos vivos. En escolares va a ser, lo normal va a ser mayor a 45 decibeles. Y en esto va a ser de 13 por cada 1000 nacidos Cada 1000 vivos. nacidos. Ajá. Este,
bueno, cuando un paciente ya tiene algunos factores de riesgo, pues esto va a aumentar, ¿no? Y el 4% va a aumentar un 4% para una hipoacusia grave y un 9% para leves y unilaterales. Bueno, la otitis media serosa rara vez va a producir una pérdida superior de 20 a 30 decibeles, pero eso ya se los voy a explicar ahorita. Siguiente, por favor. Bueno, una clave terapéutica para la otitis serosa persistente, aquí va a ser la determinación de su pérdida auditiva y vigilancia de su desarrollo del lenguaje. Pues la determinación de pérdida auditiva pues es con las pruebas que mis compañeros ya mencionaron. Y la vigilancia del desarrollo del lenguaje pues igual es como menciona el doctor, es por el oído se complementa mucho con, bueno, el habla se complementa mucho con el oído. Entonces, si ven que pues el niño como que no quiere hablar y así, o no puede hablar, pues también tiene que verse Hay que por parte del descartarle oído. hasta qué parte está afectada. Sí, muy bien. Ujú. Bueno, ya son las 10. Regrésate a tu primera diapositiva y nomás ahí terminamos. La anterior. Esa. La imagen esta, grábensela, la de la otitis que tienes ahí. Acuérdense que el oído, ya quedamos que el oído medio es un espacio aéreo, es un espacio lleno de aire. Y cuando se tapa la trompa de Eustaquio de una forma crónica, o no es completa y total la obstrucción de la trompa de Eustaquio, está disminuido. Acuérdense que ya mencionamos que se retiene la secreción. Acuérdense que una de las funciones de la trompa de Eustaquio es la de drenar el moco que se produce en el oído medio. Acuérdense, el oído medio produce moco. Entonces tiene que drenarse a través de la trompa hacia la garganta, hacia la nasofaringe. Entonces, cuando se tapa la trompa de Eustaquio, el moco se almacena, el líquido se trasuda y va a quedar burbujas de aire atrapadas en el oído. Si ustedes ven la imagen, se ven claramente burbujas. ¿Sí lo aprecian? ¿Sí las ven? ¿Sí las notan? Sí, doctor. Entonces, esas son burbujas de aire atrapadas dentro de la secreción mucoide que está atrapada en el oído medio. Y eso es lo que se conoce como otitis serosa. Obviamente está líquido, disminuye la movilidad de la membrana, queda la membrana pegada, atorada, poca movilidad, y obviamente eso se va a traducir en hipoacusia, ¿no? Eso es un proceso lento, es un proceso de años. Les decía a ustedes que muchas veces estos pequeñitos, que obviamente en la infancia te ocurre, tienen una audición normal y de repente se van quedando retrasados con su proceso de aprendizaje. Y es por esto, ¿no?, que es la causa más frecuente. Y ustedes están viendo ahorita, ¿ustedes están llevando oftalmo o ya llevaron oftalmo? Estamos llevando, doctor. Bueno, entonces, y ya al menos mencionaron también en oftalmo, ¿cuáles son la prevalencia de los padecimientos oftalmológicos en los pequeñitos? Se los voy a dejar de tarea, ¿eh? Chéquenle, ahora que están viendo esta prevalencia que se ve con los problemas auditivos, chéquenla con los problemas oftalmológicos. Y van a ver que es más frecuente los problemas auditivos que los problemas oftalmológicos. Entonces origina bastante problema. Inclusive a nivel de la OMS, uno de los parámetros para valorar el nivel de salud de los pueblos es este, el general, el problema de tipo auditivo. Bueno, ¿de acuerdo? ¿No tienen alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, por el momento todo ¿No? bien. Bueno, entonces ya como es muy noche, vamos a pararle aquí por hoy. O sea, mañana no nos conectamos. Acuérdense que yo mañana viajo a México, creo que voy al Congreso, pero el jueves ya nos conectamos de vuelta, ¿no? Y el jueves nos conectamos con el mismo tema que sigue. ¿Qué sigue en el temario? Pues esto, ¿no? Anomalías congénitas, doctor. Bueno, entonces esto lo vamos a tocar mañana, digo, el jueves junto con el otro grupo. Póngase de acuerdo, Shirel, ponte de acuerdo con Areli, si es que es la otra jefa, para ver quién expone el jueves. ¿De acuerdo? Sí, doctor, creo que nosotros, porque a mí me toca el tema.
Ah, bueno, entonces tú lo expones y ya el jueves nos conectamos, ¿de acuerdo? A la misma hora, 9 de la noche. Sí, claro, doctor, muchas gracias. Ándele, Hasta el que jueves. descansen, que tengan buen Buen viaje. descanso. Gracias, muy amables. Hasta luego.